prende, para que no te saque, prende. ¿Indicas, Ketty, para poder empezar? Empiece, profe, empiece. Sí, profe, empiece nomás, empiece. El problema son los micrófonos. Están activados de varios alumnos y también el tuyo, Kettycita. Ya. Ahora lo apago. Chicos, apaga tus micrófonos, por favor. Apaga tu micrófono y prende tu cámara. ¿Ya, hijos? Apaga tu micrófono y prende tu cámara. Hoy Moreno, su micrófono. Muy buen día a todos, chicos. Bienvenidos a la clase de hoy, 22 de marzo de 2021. Una semana más para agradecer, para bendecir, ya que seguimos estando acá, seguimos luchando, seguimos bregando con el amor propio, con la autoestima, estima personal, porque lo más importante somos nosotros. Y a seguir luchando y a seguir bregando, como les digo, jóvenes, porque nada nos va a detener. Por eso en estas elecciones marca el... Aviso político contratado. Y empezamos la clase en 3, en 2, en 1. Chicos, espero que estén lo mejor. Un fuerte abrazo a la distancia. Bienvenidos a esta clase de hoy. Y vamos con todo al rave, sí. Con todo, un fuerte abrazo para todos, chicos. Espero que estén de lo mejor. Un fuerte abrazo. Mis mejores deseos para ustedes en esta mañana de esta semana. Así que vamos a empezar con fuerza, imaginando que estoy en... Claro, ahí está, vamos. ¿Por qué me vota, profesor? Eso hasta ahora no lo sé. DJ Ceviche, dice que se mueve. Dice, hasta ahora, por lo menos ya sé por quiénes no voy a votar. Ay, Dios mío. ¿Qué votar por qué, hijita? Ni hablar. Buenos días, profesor. Buen día. En fin, ni hablar. En fin. Bien, chiquitos. Por favor, mi Lord, la estos muchachos, Dios mío. ¿Ya tiene idea por quién va a votar o no? La verdad que por lo menos por quienes no voy a votar ya sé, pero no puedo hacer campaña para nadie, lamentablemente. Para nadie. En fin. Bien, chiquitos, vamos a empezar a trabajar acá esta parte. En fin. Vamos a empezar lo siguiente. Profe, mucha Hokage. De todas maneras, me lanzo. Yo me lo saco.
Golpe de Estado. Profe, mi mamá quiere votar por Fasai. Le escondo el DNI. ¿Qué lo que? Dios mío, ese es, esconde. Bueno, vamos a ver acá, chiquitos. A ver, vamos a salir del tema político. Vamos a entrar netamente al tema que nos atañe hoy, que tiene que ver netamente con lo siguiente: con lo que es la inferencia. A ver, muy bien. Más bien, en vez de que tu mamá piense por un candidato, dile que piense por mí. No, no, no. O sea, en lo que yo puedo ayudarte a ti para estudiar. ¿Cómo? Claro, claro. O sea, para que tú Ah, puedas estudiar. Claro. Obviamente, sí. Pues así la distraes, claro. Así la desconcentras. Claro. Entonces, llegamos, chiquitos, llegamos. Hoy hablamos de la inferencia. Así que vamos, esta canción para ti, ¿eh? Ey, siendo las 12:10. Baby, you're the best I ever had. You're the Radio best por medio 21. Así es. Vamos ahí. Bien, jovencitos. ¿Qué pasó, Jeremy? ¿Qué pasó, Jeremy? Dios mío, el otro ya se fue, de verdad. Ya se fue, Dios mío. En fin. Bien, jovencitos, a ver, aspirina fuerte, Dios mío. Gracias a nuestros gentiles auspiciadores. Ahí está. Muy bien. Bien, chiquitos. Lo siguiente, espérate un ratito. Ya, la inferencia. Lo que pasa es que el tema de inferencia compete mucho a comprensión de textos, porque a partir de los textos que se te dan, a partir de los textos que te brindan, a partir de ahí se infiere, se concluye, se da una idea, se desprende algo. Entonces, lo que yo te sugiero es que trates, si no posible, de trabajar de esa forma, de esa manera, ¿ya? A ver, ¿en qué compete esto? Ya. Lo que pasa es que hay que diferenciar una suposición de una inferencia. Una cosa es lo que tú supones y otra cosa es el inferir. ¿Ok? Ya. Entonces, en este instante, la verdad que no sé cuál es el sistema de grabación. En este instante voy a pasar un video de un youtuber, por si acaso. Así que estoy siendo bastante cuidadoso con la música, pero si hay alguna forma de pausar la grabación mientras estoy proyectando este video, sería excelente. Por favor. Porque este video le pertenece a un youtuber muy conocido y seguramente va a haber complicaciones en ese aspecto. Así que para poder entender esta parte, por favor, no sé quién está a cargo, no sé con quién se hace la coordinación. Retomo la grabación. Pues ahora, vamos a lo siguiente. A ver. Tomemos en cuenta lo siguiente. De lo que yo he podido ver por acá, Jeremy, si puedes sacar una idea principal, claro, que sí se puede llegar a sacar una idea principal, porque siendo información, toda información se analiza. De la información de un video se puede sacar información, claro, si quieres sacarle perfectamente, ¿no? Bien, bien por ti que tengas esa iniciativa, está muy bien por ti. Ahora, el punto es el siguiente. Entonces yo puedo pensar a partir de esta información, porque por lo que yo estoy leyendo y viendo, según lo que se indica este youtuber llamado Dross, esta es una, al parecer, recopilación que hizo un periodista, una persona, digamos, de medios. ¿Ok? Qué bueno por ti, Sebastián, que tengas esa iniciativa. ¿Te parece disco rayado? Sí, pues, tienes razón. Era reiterativo, extremadamente reiterativo. Y es producto de que justamente de la situación que se vive en esa parte, ¿no? De tal forma. Entonces, ¿qué se infiere entonces acá? Que todos hacen lo mismo, que todos los medios de comunicación hacen lo mismo, que se puede pensar que ello puede ocurrir en otro lugar que no sea solamente Estados Unidos. Entonces, dense cuenta, fíjense, que de alguna manera u otra, lo que se trabaja siempre, lo que se aduce siempre, lo que siempre se menciona, es que hay que tratar, hay que intentar, hay que siempre buscar la manera de cerciorarse la información. Por ejemplo, esta información está verificada de acuerdo a lo que la misma data indica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no puedo hablar de lo que no sé, yo no puedo opinar de lo que no conozco, yo no puedo inferir de lo que no tengo información. La inferencia se enfoca estrictamente en el dato que yo tengo. Porque si digo, me parece, es probable, es algo realmente... A ver, chicos, voy a esperar un ratito, un ratito voy a detener todo para poder esperarlos para que terminen de hacer sus comentarios del inglés, para ver si podemos seguir.
¿Listo? Bien, chicos. Gracias, gracias. Muy amable de su parte. Ya. Entonces, como le decía, dense cuenta. Hay información, hay datos que te dan, hay datos precisos, los cuales te permiten a partir de esos datos llegar a una conclusión contundente, certera, verdadera, fidedigna. Si no, son meramente supuestos. ¿Te das cuenta? Te explico el caso. Te explico el caso. Por ejemplo, el profesor está, alguien dirá, el profesor está molesto, el profesor está amargado, está fastidiado, ha venido hoy molesto a clase. No, ¿por qué siempre tienes que pensar en negativo? Ya te dije alguna vez, por ejemplo, esa máxima, esa frase que te dicen, piensa mal y acertarás, es la frase más dañina, más nociva que existe en la sociedad. ¿Por qué razón? Porque cuando la persona hace eso, lo único que ve es lo negativo en los demás y se hace daño. Entonces no piense que estoy molesto por otra razón y por esa razón, y por ese motivo, perdón, hace un momento traté de llamar la atención de algunos. No, sino que si ya estoy explicando, ya, bacán, en su momento se hace la chacota y listo, y seguimos para adelante, ya ustedes saben cómo es el trabajo. Pero si ya estoy explicando y estoy tratando de detallar y sigues en el chat con un tema que no tiene nada que ver, entonces, ¿qué yo puedo concluir yo? En que no te interesa escuchar. O estás más ocupado en otra situación. Entonces, hay momentos para cada cosa. ¿Sí? Eso no se olviden de ello. Bien, chicos, entonces, la inferencia en eso se basa, en no un supuesto, no supongan. El suponer es un problema y tu mente te juega de esa manera. Alguna vez que habíamos hablado de eso, en un momento. Tu mente te manda un mensaje y te distorsiona, te aleja de lo que estás concentrado y flum, ya fuiste. ¿Te das cuenta? No permitas que eso ocurra contigo. No lo permitas. ¿Ok? Ya. Bueno. Entonces, ¿acá de qué vamos a hablar? Te explico directamente. Miren. El hecho de tomar en cuenta la inferencia es que yo llego a una conclusión, no una suposición. A ver, un ratito, chicos. Tuve que abrir la ventana, hace un rato la había cerrado porque un señor estaba afuera con demasiada bulla y no me podían escuchar quizá. Ya. Entonces, para esto lo siguiente. ¿Qué es inferir? Sacar consecuencia o deducir una cosa de otra. Es decir, de alguna información, de algún dato, yo llego a esa consecuencia, llego a ese nuevo elemento. ¿Me entiendes? ¿Ok? Otro, un juicio por posición derivado. O sea, de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, del acontecimiento, yo llego a una nueva idea, algo que he pensado, que he razonado. Y sacar a la luz las ideas semiocultas de un autor. ¿Qué significa eso? Que en la inferencia, la información no está explícita, sino está tácita, pero está ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Hoy vamos a ver cómo trabaja la inferencia y cómo se manifiesta de tal forma. ¿Ok? Bien chiquitos. No se preocupen. Cualquier consulta, háganla. A ver, por ejemplo acá, mira. ¿Qué es la inferencia? En el lenguaje cotidiano, habitual, utilizamos el término inferencias para referirnos a afirmaciones no explícitas que se entienden de una determinada realidad. Si te digo que Masturbino no está casado, ¿qué se infiere? ¿Qué se infiere? Si te digo que Masturbino está soltero, correcto, se acabó. Claro, porque está tácito, es algo implícito, ¿sí? ¿Te das cuenta? Si te digo que hoy no es lunes, entonces ¿qué se infiere? Si hoy no es lunes, ¿qué se infiere? No. Si no es lunes, ¿qué es cualquier otro día? Exacto. Puede ser cualquier día. Exacto. Ya. Pero no es una suposición. Es un hecho contundente. Ahora. Entonces, en los ejercicios de comprensión de lectura, de manera análoga, similar, hacemos uso del término para referirnos a la información que el lector pueda completar a partir de lo explícitamente expresado en el texto. O sea, a partir de lo que el autor haya dicho. O sea, a partir de ahí se hace una idea. Ya. Por ejemplo, acá. Estas preguntas
suelen ser catalogadas como difíciles, como complicadas, dado que requieren el entender a plenitud el sentido literal del texto para poder resolverlos. ¿Ok? O sea, requiere mucho, ¿ok?, de cómo la persona entienda lo que está escrito literalmente para que pueda llegar a la inferencia. Si no entiende lo que está escrito, no va a llegar a la inferencia correcta. Para esto, la elaboración de inferencias constituye una estrategia que tiene como propósito construir. Repito, la elaboración de inferencias constituye una estrategia que tiene como propósito construir. Tal cual. ¿Ok? Listo. Hasta ahí estamos viendo bien, ¿no? Ya, repito, la elaboración de inferencias constituye una estrategia que tiene como propósito construir. Eso busca. Ahora, cuando se infiere información de un texto, se concluye, se lleva a cabo un proceso constructivo. El lector expande el conocimiento, aumenta, mediante la proposición de una hipótesis cerca del significado del texto, en un esfuerzo para lograr su comprensión. O sea, una manera de lograr la comprensión. Eso es lo que busca. Por eso, a partir de la información que tú tienes, llegas a este dato. ¿Sí? A ver, sigamos hablando al respecto. Hay una inferencia por la cantidad de las premisas, o sea, de acuerdo a la cantidad de información que tú tengas. Por ejemplo, cuando la inferencia es mediata, escucha bien, hey, hijito, hijita. Cuando es mediata es aquella que tiene más de dos proposiciones. Una de las inferencias mediatas más conocidas es el silogismo, propio que desarrolló también el señor Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, ningún extraterrestre es terrícola. Claro, pues obviamente, ningún extraterrestre es terrícola. Toda mujer es terrícola. Ya, muy bien. Conclusión, ninguna mujer es extraterrestre. Acá yo veo una premisa, acá veo otra, a partir de dos o más premisas, yo llego a una conclusión. Esta es premisa mediata. Acá. Algunos médicos son caprichosos. Algunos enfermeros son médicos. Algunos enfermeros son caprichosos. Claro. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Premisa mediata. Algunos abogados son tontos. Algunos jueces son abogados. Conclusión, algunos jueces son tontos. Premisa, más premisa, conclusión. Inferencia mediata, porque está basado en más de una inferencia, en más de una proposición. En dos o más proposiciones, para ser más exacto. En dos o más premisas. Pero en cambio también existen las inferencias inmediatas. ¿Qué pasa en las inmediatas? Se llama inferencia inmediata el razonamiento que tiene una sola premisa, o sea, utiliza una sola premisa. Y cuando las proposiciones categóricas tienen el mismo sujeto y predicado. Ya. ¿Eso qué significa? Eso queda a entender. Ya. Dice, una sola premisa y cuando tienen un mismo sujeto y predicado. Ya. O sea, no tiene nada más, solamente eso. Ya. Son diferentes en el tipo de relación entre las categorías. Además, se conoce el valor de verdad de una de las proposiciones. Ya. Fíjate en esta parte, en esta forma. Entonces, repito, son diferentes en el tipo de relación entre las categorías. Además, se conoce el valor de verdad de una proposición. Mira. Por ejemplo, si sabemos que es cierta la proposición afirmativa, todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. Ya, esto es correcto. Imaginemos que esto es correcto. Inferimos que es verdadera también la particular afirmativa. Algún cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Claro, si dicen que todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio, entonces yo puedo decir que algún cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Porque es a partir de esta premisa genérica. Ahora, estamos seguros de que son falsas. Ningún cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Claro, porque esta premisa no te permite decir esto. Y luego, algún cuerpo no ocupa también, porque la premisa única y mayor permite negar esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuándo es inmediata? Cuando hay una sola premisa. ¿Se entiende? Ya, ejemplo. Escúchame. Mañana es martes. ¿Qué se infiere? ¿Qué se concluye? Al toque, rápido. Hoy es lunes. Hoy es Hoy es lunes. lunes. ¿Qué pasó mañana es miércoles? ¿Qué hace 2 días fue sábado, domingo? ¿Te das cuenta? Entonces, no te cases ni te embarques. Es de la vieja confiar en la abuelita, ¿no? Ya, entonces, fíjense en tal situación. Listo. Ejemplos acá.
Dice, ningún pez es reptil, por lo tanto, ningún reptil es pez. Claro, porque es la única premisa que hay. Otro. Algunos libros son de matemáticas, por lo tanto, no todos los libros son de matemáticas, porque esta premisa te lo permite aseverar. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a hablar por la necesidad de sus conclusiones. A ver. En lo deductivo, lo que te van a preguntar en textos te van a preguntar esto. Antes de seguir, un ratito, chicos. Disculpen un momento. Uy, perdón, un momentito, por favor. Un pequeño inconveniente acá. Perdón, chicos. No voy a demorar, denme un minuto, por favor. Que tengo un pequeño inconveniente que no se está cuadrando bien de la diapositiva. Ahora sí. Ahí está volviendo. Hola, ¿qué tal? Mucha, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Víctor? Dime. ¿Un ratito puedo hablar con los chicos? Ya, claro, sí, sigue. A ver, chicos, normal. Listo. Ok, Víctor. Bien, chicos, hecha la aclaración, vamos por acá. A ver. La inferencia según las necesidades de las conclusiones. Por ejemplo, la necesidad de la conclusión, ¿qué indica? Primero, el razonamiento deductivo. No vayas a pensar que solamente, o bueno, comúnmente se dice, ¿no? De lo general a lo particular. Quítate eso de la cabeza. Es aquel donde la conclusión se obtiene necesariamente de las premisas, o sea, la información que te han dado, la información que te ha antecedido, ¿sí? Es decir, el apoyo que las premisas dan a la conclusión es concluyente, absoluto. Es decir, si yo afirmo algo es porque la premisa me dice, por ejemplo, si yo te digo, escúchame, las arañas utilizan sus alas para desplazarse de un lugar a otro. ¿Qué se infiere? ¿Qué se deduce? Repito, las arañas se desplazan de un lugar a otro gracias a sus alas. ¿Qué se infiere? ¿Qué se deduce? Una vez más, las arañas usan sus alas, estoy siendo bien claro, las arañas usan sus alas para ir de un lugar a otro, para desplazarse de un lugar a otro. ¿Qué se infiere? ¿Que tienen alas? No, eso ya estoy diciéndolo, eso ya está en el texto, ya está en la información. Que vuelan. Que vuelan. Ahora, profesor, pero eso es imposible, profesor, porque las arañas no vuelan. Yo no estoy diciendo lo contrario. La premisa, si la premisa te dice, puede ser, Kelly, no sé si son extraterrestres o no, hijita, no lo sé, pero la premisa te dice eso. Si la premisa te dice, con todo respeto, que Dios no existe, hay que respetar esa idea del autor. No te digo que la aceptes, no te digo que pienses igual. Si te dice que Dios existe y tú eres ateo, ¿qué tienes que creer entonces? No significa eso. Entonces, no es un tema de que si crees o no crees, de que si te parece o no, de que si es verdad o no. En el texto, la información que te dicen es una cuestión netamente certera. Si el texto te dice y apoya una idea atea, entonces no significa que tú te conviertas al ateísmo, tampoco que lo critiques al autor, sino que respondas según lo que él considera necesario y cierto. No te está diciendo que cambies de pensamiento, de idea. Esto quiero que lo entiendas. No puedes responder por lo que a ti te parece. Nadie te pregunta, con todo respeto a ti, Micael Moreno, y a ti, Quispe Adriano, y a todos los que van a poner ahí por 2x3, a ustedes, chicos, les digo, a nadie les importa su opinión. Al autor no le interesa lo que tú opinas. No le interesa. No le interesa. Sencillamente eso. No le importa. Así es. Al autor le importa lo que él diga. Al autor le importa lo que él menciona. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que responder por lo que el autor te dice, no por lo que tú piensas. ¿Te das cuenta? Ya. Por eso tienen que entenderse bien el texto, porque si no lo entiendes bien, lo malinterpretas y obviamente pues, cualquier cosa marcas.
Por eso es un razonamiento deductivo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será, pues. Profesor, pero no es cierto que las arañas tienen alas para moverse. Pero en el texto sí. Nadie te dice cuando dice que es verdad en la realidad. Es verdad en el texto. Una consulta. Ojalá no todos estén pensando que la verdad es lo que en la realidad pasa. La verdad es relativa. La verdad es relativa. Tu verdad, mi verdad, la verdad de todos. Lógico. Cada quien tiene su verdad. Y luego, la conclusión no aporta información nueva, es decir, se concluye algo que está implícito en las premisas. Las premisas ya te permiten llegar a esa idea. Las premisas, todo es un mentir. Si quieres verlo así, Urpi, bueno, pues eso fue dicho por Einstein, ¿no? ¿Qué cosa? Es que todo es relativo. Ah, bueno, pues obviamente, eso sí. Ujú. Ya, entonces, la conclusión no aporta información nueva, es decir, que concluye algo que está implícito en las premisas. Las premisas ya te dan esas pistas para llegar a esa conclusión. Por eso acá que te digo, ejemplos de razonamiento deductivo. Mira acá, por ejemplo. Bernabé es un hombre no casado, premisa. Luego es un hombre soltero, conclusión. Repito, Bernabé es un hombre no casado, premisa. Conclusión, es un hombre soltero. Luego, si la figura es un triángulo, la premisa, entonces tiene 3 lados. Claro. Pero eso no es lo mismo, pues. ¿Te das cuenta? Mi celular es un rectángulo. ¿Cuántos lados tiene? 4. ¿Te das cuenta? Ya. Todos los mamíferos tienen crías vivas. Generaliza. Por lo tanto, el ser humano puede ser calificado como mamífero. Claro, porque es esa premisa que te da esa idea. En el inductivo, profesor, es de lo general, de lo particular a lo general. F por todos los que en el colegio les han enseñado así. Deducción de lo general a lo particular. Inducción de lo particular a lo general. Después tienen problemas. En el colegio enseñan mal. Ni me enseñaron, dicen, ni iba. ¿Qué es colegio? Dicen, yo me escapaba, dicen acá. Yo vendía con la ceñito el kiosco. Bien ahí. Ahí. A ver. Claro. Ahí apoyabas. Era tu chamba. Claro. Nos engañaban. Nos engañan. A ver. Un razonamiento es inductivo cuando las premisas apoyan en menor o mayor grado la conclusión. O sea, si la conclusión tiene mayor o menor contundencia. Te explico. Se observa un patrón, una regularidad de resultados para repeticiones del mismo caso, y sobre la base de tal regularidad se infiere la regla. Es decir, si algo sucede siempre, pues es lógico pensar que siga sucediendo. ¿Te das cuenta? Si algo sucede siempre, pues es lógico pensar que siga sucediendo. Tal cual. Por eso buscas un patrón, una idea que se repita, que se mantenga. Por eso buscas una regla. A ver, acá hay un cuadro comparativo para que diferencies. Deducción e inducción. En la deducción, el contenido de la conclusión está presente, al menos implícitamente, en las premisas. La deducción explicativa, o sea, la deducción te explica lo que ya estabas viendo. En la inducción, la conclusión de un razonamiento inductivo va más allá del contenido de las premisas. La inducción es ampliativa. Por eso es una regla. Si las premisas son verdaderas, la conclusión lo será. Obviamente. La deducción válida es necesariamente preservadora de la verdad. Eso va a ocurrir ahí. Repito. La deducción válida es necesariamente preservadora de la verdad. Otro. Un argumento inductivo pertinente puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. La inducción no es necesariamente preservadora de la verdad. Lo que pasa es que, profe, que la inducción no es verdadera, no necesariamente sea verdadera. Te digo una cosa. Imagínate, Juan, Pepito, Luchito toman Coca-Cola, Inga-Cola, Pepsi, respectivamente. ¿Qué se dice? ¿Todos los jóvenes toman gaseosa? No. ¿Hay un grupo de jóvenes que toman gaseosa? Sí. Pero
¿Es cierto que es un grupo? ¿Es mayor o es menor? La verdad no es total. La deducción sí tiene con lo opuesto, pues. La deducción es contundente porque está verificado en las premisas. Las premisas te permiten llegar a esa conclusión. En ciencia, las premisas cambian de nombre y se llaman hechos. ¿Ok? En lógica se llaman premisas, en ciencia se llaman hechos. En la inducción, igual, ya sea para la lógica o para la ciencia. Tus premisas, a partir de ellas tú llegas a una regla general, a una regla que se aplica al concepto de lo que estás leyendo. Y por eso puede ser, no necesariamente preserva la verdad, porque puede ser que tus premisas no sean contundentes. Por eso la deducción, la validez deductiva no tiene grados, porque la validez deductiva es total. En cambio, la inducción admite grados de apoyo, claro, en mayor o menor medida. ¿Te das cuenta? Ejemplo, los bomberos. Ustedes conocen, han visto bomberos, han visto los reportajes. Siempre que hay problemas con los bomberos, siempre hay reportaje, ¿no? ¿Han visto? Igual que siempre que hay un temblor, un movimiento telúrico muy fuerte, siempre, ¿no? Que se va a caer el centro de Lima, que se va a salir el mar. Uy, olvídate. Es una semana en donde todo eso pasa. Ya. Olvídate. Es que eso vende, pues. Por eso los medios de comunicación se aprovechan, pues. La gente está con ese psicosocial y quieren rating. ¿Cómo lo sabe? Porque yo estudio comunicaciones, pues yo sé cómo funciona eso. Entonces, dense cuenta. Ya. Para tal efecto, ¿sí? Dense cuenta. Con los bomberos nada más. Hace como 20 años, sí, 20 años, hubo un gran incendio en Mesa Redonda. Salieron los bomberos diciendo que no tienen equipos, no tienen nada, en fin. Ok. Pasó un poco de tiempo, otro incendio grande, igual. Hace unos años, en el centro de Lima, también otro incendio. Hace también otros años, acá en el Cono Norte, por Los Olivos, bueno, por Comas, realmente, otro incendio. Igual salía, en el Callao, otro incendio. Y siempre reportaje de los bomberos, mayormente, no tenían implementos, no había agua, el carro no tenía combustible, los uniformes estaban rotos, en mal estado. ¿Qué se puede inducir? ¿Qué se induce? Que los bomberos siempre están mal equipados. Pero si digo siempre, ¿eso significa que siempre sea así? No, pues. Los bomberos no estaban preparados o no contaban con los implementos adecuados. Porque los bomberos pueden estar preparados, pero no con los implementos adecuados. Que no se mejore el trabajo de los bomberos, ya, que no contaban con los implementos. Ahora, ¿qué tal si sí contaban con los implementos, pero se han ido gastando? No tenían valor. ¿No tenían valor quién? ¿Quién no tenía valor, hijo? Si tú dejas así que no tienen valor, ¿quién no tiene valor? ¿El bombero? ¿Los equipos? ¿O no les dan valor al trabajo de los bomberos? Eso es otra cosa, es una conclusión ya diferente. Estoy hablando solamente en su implementación. ¿Te das cuenta? Entonces yo debo ser muy juicioso y no hay constante recuperación de los implementos. Ya, entonces, pero puede ser que haya recuperación, pero no es constante, tal vez. Pero entonces no es una conclusión contundente. Es probable. Repite eso. Entonces, la deducción es totalmente verificable, totalmente contundente. En la deducción no hay forma de refutarlo. En la inducción no. En la inducción yo puedo refutar. Ahí está el detalle. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió esta parte? Ok. Bien, chiquitos. Por eso, cuando en un texto te pregunten, pregunta de inferencia. El texto se deduce, se infiere, se colige, se desprende, se concluye, se entiende, se arguye. Las preguntas de inferencia en el texto son de deducción, no son de inducción. Repito, las preguntas en un texto son de deducción, no de inducción. ¿Ok? Listo. Ok.
Ahora sí vamos a entrar a trabajar los ejercicios, chicos. Vamos a ver acá. Vamos a trabajar los textos. Acá está. Acá está. Nos quedamos en el texto 5. Nos quedamos en el texto 5. Así que vamos, comenzamos a trabajar. Concéntrate. Voy a parar la música para evitar cualquier situación con el copyright. Y por favor, comienza a leer. ¿Listo? Ya, concentrados, chicos.
Bien, chicos, a ver. ¿Qué opinan de Haití? ¿Qué pasa con Haití? Se aprovechan de Haití, ¿no? Vamos a ver. Ya. País a que le deben mucho, demasiado, Jesucito. Ya es un abuso y esto. Pero bueno, vamos a ver. Es más, date cuenta, con el texto ni siquiera hace falta que seas de izquierda o de derecha de ningún partido político para que te des cuenta que los poderosos son los que dominan este planeta. Pues esto cada país. Netamente. Ya, dice por acá. Sí, casi nula justicia, pues, ¿no? Vamos a ver acá. A ver. Dicen los países ricos que le van a perdonar la deuda a Haití. Ya, dicen. Lo voy a marcar así, ¿eh? Camille Chalmers, economista haitiano, dice: la cancelación de la deuda es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Ya. Pero, conector de contraste, acá hay una observación. Siempre que veas ese conector, date cuenta que están dando una observación. Tenemos que hablar sobre reparaciones e indemnizaciones. Ajá. O sea, retribuirle por las devastadoras consecuencias de la deuda, o sea, lo que Haití le pagó la deuda, y argumenta y sustenta, además, que Haití es acreedor por 3 razones. Acreedoras a quién se le debe: esclavitud, la dictadura y el cambio climático. O sea, estas son las 3 razones por las cuales se le debe a Haití. O sea, acá está el fundamento de por qué Haití recibe el rótulo de acreedor. O sea, ¿a quién se le debe? Estos reclamos no son fantasiosos ni retóricos, son históricos. Ah, mira. Entonces, los reclamos tienen sustento. Hay historia en esto. Cuando los haitianos ganaron su independencia en 1804, tuvieron todo el derecho de reclamar reparaciones. En cambio, conector de contraste, ¿qué pasó acá? Francia estaba convencida de que habían sido los haitianos quienes habían robado la propiedad de los dueños de los esclavos. Por ello, por esa razón, mira, en 1825, barcos de guerra de la costa haitiana amenazaron con volver a esclavizar la antigua colonia. ¿Te das cuenta? El rey Carlos X vino con la intención de recolectar 90 millones de francos de oro, 10 veces la renta anual de Haití en ese momento. Sin capacidad militar para negarse, la joven nación fue amarrada a una deuda que, mira, la joven nación fue amarrada a una deuda, mira. ¿Qué tal injusticia? Que tardaría 122 años en saldarse. Bueno. Desde 1957 hasta 1986, Haití estuvo gobernado por el régimen dictatorial de Duvalier. A ver. Gobernado por el régimen dictatorial. Ahí está. O sea, ahí dan cuenta de un gobierno nefasto. Una opresión. El caso contra él, o sea, contra Duvalier, contra este tipo, se expuso en varios tribunales que rastrearon los fondos, y una corte de Miami dictaminó que el gobernante había malversado más de 504 millones de dólares de fondos públicos. O sea, se había usado mal los fondos de Haití. Los haitianos, por supuesto, aún siguen esperando la restitución de ese dinero. Se están esperando y con ganas. Sin embargo, no obstante, a ver qué pasa. El FMI y el Banco Mundial pretenden cobrar el dinero que les prestaron a Duvalier y que estos aprovecharon para sí y no para el país. Ajá. Date cuenta entonces, date cuenta. Le van a cobrar, pero no a Duvalier.
sino al país. Ay, ay, ay. Por último, finalmente, las naciones ricas han fallado en resolver la crisis climática que causaron. Acá hay un concepto más, crisis climática. Y tienen una deuda con los países en desarrollo que padecen sus efectos de manera desproporcionada. Haití, que enfrenta tormentas cada vez más devastadoras, tiene un argumento irrefutable. Su contribución al cambio climático ha sido insignificante. Entonces, mira, Haití no tiene nada que ver con el cambio climático. Las emisiones de carbono de Haití representan el 1% de las emisiones de los Estados Unidos. Esos argumentos, en un universo regido por la justicia, tendrían... Esta expresión es interesante. Estos argumentos en un universo regido por la justicia tendrían valor. Eso es una injusticia, o sea, todavía que producen el 1% de las emisiones de Estados Unidos y aún así tienen que pagar. Bueno, vamos a ver. Medularmente, principalmente el autor del texto, ¿qué argumenta? ¿Qué sustenta? ¿En torno al cambio climático con efectos colaterales? ¿Retóricamente por la justicia en Haití y en el mundo? No. ¿A favor de considerar a Haití que merece una reparación? Yo veo que sí, ¿eh? ¿Para alabar la buena caridad de las naciones más ricas? No. ¿Para explicar la extrema pobreza de todos los africanos? No, ni hablar. Haitianos, perdón. Clave, casa. (17) Señala el enunciado que mejor sintetiza lo expresado. A ver, esto tiene que contemplar lo más importante del texto. La deuda haitiana ha sido condonada, perdonada por las naciones ricas que han sido conmovidas por su extrema pobreza. Nada, es un comienzo. Haití es un país que ha sufrido las consecuencias de la esclavitud, la dictadura, pero ahora tiene oportunidades. Haití no es un país deudor, sino un país al que le debe mucho por la esclavitud, la dictadura y el... Claro, es que ahí están condensándose las tres ideas más importantes, que son por la dictadura, por la esclavitud que tuvieron por Francia y por el problema del cambio climático. Y claro, se le debe más bien. ¿La población haitiana sufre los embates naturales? No. El régimen cleptocrático de peor. Clave casa. Cerrado. 18. En el texto, el término acreedor se opone al de qué. Acreedor es a quien se le debe. Lo opuesto que sería. Así es, el deudor. En última instancia, espérate un ratito. Está bien, está bien. En última instancia se puede inferir que el autor del texto manifiesta una actitud. Al final, en la última frase, ¿qué te dice? La última frase. Estos argumentos, según el universo, sardónica es burlona. Regido por la justicia, tendría valor. Ya, acá. Incrédula sobre la eficacia de los argumentos esgrimidos, no. Sigue el mismo expuesto. De asombro ante las deudas asumidas por los haitianos, no. Irónica frente a lo señalado por el economista. Sardónica frente a la deuda que tendrían los países ricos. Puede ser. Puede ser. Alarmista frente a las consecuencias, no. Sardónica frente a la deuda que tendrían los países ricos. Claro. Si los habitantes de Burkina Faso, una realidad distinta a la haitiana, pero poniendo este caso, exigieron una reparación económica por los desastres causados por el cambio climático, dicho reclamo, ¿qué pasaría con dicho reclamo? ¿Será calificado como improcedente por organismos científicos? ¿Por qué? ¿Por qué improcedente? ¿Sería denegado por provenir de un gobierno anticonstitucional? ¿Por qué?
¿De dónde? No podía ser catalogado como justo por parte del autor del texto. ¿Pero por qué no? ¿Merecería la piedad mundial para no? ¿Se ajustaría al principio que rige la argumentación del texto? Claro, claro. Si exigiera eso, tendría que ajustarse a lo que el texto argumenta. Exacto, para que tenga validez. Por tanto, mi clave es enano. Así es. Chicos, el siguiente texto es un texto contundente, es un texto largo, y les voy a pedir que se concentren. Es bastante interesante, pero les pido la concentración del caso. ¿Ok? Sí, sí, en el último es enano. 20 enanos, 20 enanos. Sí, 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 20 enanos. Así es. Ya. Ok. $19 dedos, joven Sebastián. Listo. Ok. Comenzamos con el texto 6 violentamente. Rápido, jóvenes. Rápido, rápido, por favor. Rápido, rápido.
Profe, disculpa que le interrumpa. Profe, ¿ese material con el que está trabajando está en el libro o es un material aparte? Profe. Ah, ya, claro. Es un material que sí les envió, ¿ya ves? Ah, ya está bien. Lo que pasa es que hay chicos que se les da el material y lo pierden. Lo pierden, ya les he dicho. Tienen que crear sus carpetitas y guardarlos. ¿Está bien, chicos? Ya. O algunos que me piden ahí material, pero ya se les ha mandado. Entonces tienen que guardarlo, ¿ya, chicos? Está bien, está bien, está bien.
Bien, chicos, a ver. Un texto algo extenso, pero que imagino lo han entendido bien. ¿Ok? Ya. A ver. Dice, ¿cómo hago para tomar en cuenta la información y luego procesarla? Siempre fíjate de quién te habla. En este caso, el concepto que desarrollaron en el texto fue Grau, ¿cierto? Miguel Grau. Nació Miguel Grau en Piura en mayo del año 1834. Nada notable ocurre en su infancia y solo merece consignarse que, después de recibir la instrucción primaria en la Escuela Náutica de Paita, se trasladó a Lima para continuar su educación en el colegio del poeta Fernando Velarde. Ya. Ok. Muy pronto debió, o sea, rápidamente, debió de hartarse con los estudios y más aún con el régimen escolar cuando al empezar la adolescencia se enrola en la tripulación de un buque mercante. 6 o 7 años navegó por América, Europa y Asia, queriendo ser piloto práctico antes que marino teórico, prefiriendo costear continentes y correr temporales a navegar mecido constantemente por las olas del Pacífico. Consideró la marina mercante como una escuela transitoria. Ya. Esto pasa con o sea, es algo momentáneo. No como una profesión estable, pues al creerse con aptitudes para gobernar un buque, ingresó a la Armada Nacional. Mira, ¿ya? ¿A qué seguir paso a paso la carrera del guardia marino en 1857, del capitán de navío en 1873, del contraalmirante en 1879? Reconstruir conforme el plan matemático la existencia de un personaje, conceder intención al más insignificante de sus actos, ver augurios, anticipos, vaticinios de proezas en los juegos inocentes del niño, es fantasear una leyenda, no escribir una biografía, o sea, es simplemente una ilusión. Pues. En el ordinario curso de la vida, el hombre camina prosaicamente, o sea, cuando dice camina prosaicamente, o sea, vulgarmente, a ras del suelo. Solo se descubre superior a los demás con intermitencias, en los instantes supremos. Así es. Humano hasta el exceso. Cuando dice humano hasta el exceso significa que era una persona bastante espiritual, ¿no? Practicaba generosidades en el fragor de la guerra. Esto significa que era muy amable, incluso en plena intensidad del conflicto. Concluían por sublevar nuestra cólera. Mira. Hoy mismo, a recordar la hazaña implacable del chileno vencedor, cuando dice la hazaña es la mala fe, ¿no? La mala forma. Deploramos la exagerada, o sea, criticamos, ¿no? De una forma indirecta, así quiere decir. La exagerada clemencia de Grau, o sea, piedad en la noche de Iquique. Para comprenderle y disculparle se necesita realizar un esfuerzo, acallar las punzadas de la herida entreabierta, ver los acontecimientos desde mayor altura. Entonces, para poder, dice, comprenderle y disculparle. O sea, como si Grau hubiese hecho algo malo, ¿no? Se puede entender el autor, porque me imagino que la gente estaba pensando eso. Entonces, por ello, por esa situación, se reconoce que no merecen llamarse grandes los tigres que matan por matar o hieren por herir, sino los hombres que hasta en el vértigo de la lucha saben economizar vidas y ahorrar dolores. Pues sí, Grau lo hacía. Sencillo, arraigado a las tradiciones religiosas, o sea, muy enfocado en las religiones religiosas, ajeno a las dudas, o sea, cuando dicen ajeno a las dudas del filósofo es que no estaba o sea, no era cercano a la filosofía. Hacía gala de cristiano y demandaba la absolución, el perdón del sacerdote antes de partir con la bendición de todos los corazones. Siendo sinceramente religioso, no conocía la codicia, la ambición, esa vitalidad de los hombres yertos, ni la cólera violenta, ese momentáneo valor de los cobardes, ni la soberbia, ese calor maldito que engendra víboras en el pecho. Mira. Ese marino formado en el yunque de los espíritus fuertes, inflexible en aplicar a los culpables todo el rigor de las ordenanzas, se hallaba dotado de sensibilidad exquisita,
Perfecto, o sea que tenía una gran forma de entenderlo el resto. Amaba tiernamente a sus hijos, tenía marcada predilección por los niños. Sin embargo, no obstante, su energía moral no se enervaba, no se, encendía con el sentimiento, como lo probó en 1865 al adherirse a la revolución, rechazando ascensos y pingües ofertas de oro, o sea, grandes ofertas de oro. O sea, desoyendo las sugestiones o consejos de sus más íntimos amigos, resistiendo los ruegos e intimidaciones de su propio padre, intimidaciones de ser, hizo lo que le parecía mejor, cumplió con su deber. Tan inmaculado en la vida privada como en la pública, tan honrado en el salón de la casa como en el camarote del buque, formaba contraste, o sea, era opuesto, pues, ¿no? Ponía sagrado y era diferente a todo el resto de gente. Con nuestros políticos y nuestros guerreros. Existía como un verdadero anacronismo, o sea, fuera de tiempo. Al ver su rostro leal y abierto, al coger su mano áspera y encallecida, se palpaba que la sangre venía de un corazón noble y generoso. Tal era un hombre que, en un buque mal artillado, o sea, mal armado, con marinería inexperta, se vio rodeado y acometido por toda la escuadra chilena el 8 de octubre de 1869. En el combate homérico, digamos, el hecho de que sea una proeza, ¿no? Una cuestión épica, ¿no? De 1 contra 7, pues sí, es algo terrible, ¿no? Pudo Grau rendirse al enemigo, pero, sin embargo, comprendió que por voluntad nacional estaba condenado a morir, que sus compatriotas no le habrían perdonado el mendigar la vida en la escala de los buques vencedores. Efectivamente, mira, no le habrían perdonado el mendigar la vida. O sea, da cuenta de que Grau entonces tenía la idea de que las personas no iban a poder perdonarle que se haya rendido. Sí, haga condición. Si los admiradores a los de Grau se les hubiera preguntado qué exigían del comandante del Huáscar el 8 de octubre, todos habrían respondido que muriera. Wow. Necesitábamos el sacrificio de los buenos y humildes para borrar el oprobio de los malos y soberbios. El sacrificio de Gran Miguel Grau. El peruano del milenio. A ver, en el sentido contextual, la palabra vértigo es... ¿Qué significa vértigo? En el sentido texto. En el vértigo de su vida se refiere, ¿no? ¿Desequilibrio? ¿Dónde está el...? A ver, ¿por qué me dices desequilibrio? Desequilibrio es de según el texto o según tú. ¿Dónde está el término desequilibrio? Perdón, ¿dónde está el término vértigo? Exacto. ¿Dónde están los tigres? No olvidé ya. Acá está, creo. Si no, los hombres que hasta en el vértigo de la lucha saben economizar vidas. Hasta en el vértigo de la lucha. Entonces, ¿qué sería? ¿Desequilibrio? No. En la intensidad, pues. Intensidad de la lucha. El adjetivo homérico connota. Eso sí lo hemos leído hace poco, ¿no? Combate homérico. ¿Qué connota? Maravilla, asombro, proporción, desigualdad o de semejanza. Ojo, no te dice que por qué lo reemplazas, sino que connota. Era 1 contra 7. ¿Qué connota? Desigualdad. Claro. Connota desigualdad. No te dice por qué lo puedas reemplazar. No te dice sinónimo. Dice qué connota. ¿Con qué intención se usa esa palabra? Para expresar desigualdad, pues. Resulta incompatible con el texto solar que Grau, que no es cierto según Grau. ¿Era un hombre caracterizado por su gran temple? Sí. Se distinguía de todos por su suspicacia. No era filósofo. Cerrado. Besito. El sacrificio de Grau era inevitable. ¿Debido a qué? Al ojo. ¿A beso? No. Avión. La necesidad de héroes que tenía nuestra incipiente república. Escarnio chileno que había, no tiene nada que ver. La deuda que había contraído con el sufrido, peor.
que tenía que conservar una reputación. ¿Qué reputación? Si es un hombre noble, ¿qué reputación va a buscar? Él no buscaba reputación. Si era un hombre noble. Un hombre noble y de grandeza no busca reputación. La clave es el avión. La necesidad de héroes. En la parte final lo dice. La necesidad de que mueran los buenos y que por los oprobios de los malos. Y 25. En relación a las incursiones de Grau, es posible inferir que, ¿qué se puede deducir con sus incursiones? ¿Era plenamente consciente del riesgo de muerte que corría? Pues sí, al parecer sí. ¿Volvía siempre ileso y triunfante? No sabemos. Al final uno no volvió. Comandaba una nave pésimamente artillada y sin blindaje. Eso tiene que ver con las incursiones, es solamente una. ¿Sabía de antemano el resultado positivo? No. ¿Sancionaba duramente? Peor. La clave sería avión. Avioncito. Y ahí nos vamos a quedar, chicos. Para este texto, ¿cuántos textos quedan? Quedan 2. Ya voy a ver si falta. No, sí, 3. Suficiente para el viernes. Bien, chiquitos. Entonces nos vemos el viernes. Cuídense un montón. Que tengan una semana fantástica. Se ha pasado rapidísimo el tiempo. Un abrazo, chicos. Nos vemos. Profesor, gracias.